Dentro de la metodología cualitativa, el enfoque etnográfico es uno de los más antiguos. Etimológicamente, etnografía proviene de las palabras griegas etnos y grafé, y se define como la descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas o que están guiadas por una costumbre o por ciertos derechos y obligaciones. En etnografía, al sujeto investigador se le llama etic y al sujeto investigado, emic. El emic es la unidad de análisis del etic y puede ser una comunidad, una familia, una institución educativa, un aula de clases, una empresa, una cárcel, etc. O también aquellos grupos sociales aislados, pero que comparten formas de vida o semejanzas, como por ejemplo, alcohólicos, drogadictos, homosexuales, delincuentes, entre otros. En la relación emic-etic tenemos que cada uno de ellos tiene una voz. La voz del emic rescata de la manera más pura lo que significa para él su propia realidad, mientras que la voz del etic interpreta la realidad del emic para proponer una manera de comprender cómo funciona este último. Para realizar investigación etnográfica, el etic debe internalizarse y tener contacto directo con el emic, pues sólo así podrá percibir las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en el que se vive, las cuales se van internalizando poco a poco hasta generar regularidades que pueden explicar la conducta individual y del grupo adecuadamente. A esto se le denomina trabajo de campo. En palabras más sencillas, el objetivo de la etnografía es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, y su intención es contribuir en la comprensión de los significados que sustentan las acciones e interacciones en la realidad del emic, lo cual se logra solo con la participación directa del etic, y juntos crean el concepto de realidad. Existen varios métodos para realizar una investigación etnográfica. Ellos son mapas mentales, historias de vida, cuestionarios, entrevistas no estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas estructuradas, conversaciones, observación participante y observación. La investigación etnográfica posee un ciclo que consiste en el cumplimiento de 10 pasos para concluir en el buen resultado del trabajo investigativo. Los pasos son: definir la problemática de estudio, preparación para el estudio de campo, negociar el acceso al campo de estudio, ambientación e inmersión en el campo de estudio, definir los instrumentos de recogida de información, localizar informantes clave, observación participante, abandonar el campo de estudio, análisis de la información y narración. Cuando el etic comienza su investigación sobre el emic, debe seguir los siguientes procesos. Al comenzar su trabajo de campo, el etic se dedica a observar al emic, utilizando siempre sus 5 sentidos, y de esa manera describe minuciosamente todo a su alrededor. Luego, el etic procede a describir mencionando lo que percibió durante su observación. Y por último, el etic se dedica a analizar, describiendo lo que hizo a través de la investigación. Podemos ejemplificar la teoría etnográfica a través del extracto de un relato de Loïc Wacquant, un etnógrafo de origen francés.
Durante 3 años me entrené junto a boxeadores del barrio, aficionados y profesionales, entre 3 y 6 veces por semana, aplicándome en todas las fases de su rigurosa preparación, desde el shadow boxing delante del espejo hasta el sparring sobre el ring. Para mi sorpresa y la de mis allegados, me fui enganchando poco a poco hasta el punto de pasar todas las tardes en la sala y calzarme los guantes frecuentemente con los profesionales del club. La amistad y la confianza que me demostraron los socios del Woodlawn hicieron que me pudiera confundir con ellos dentro del gimnasio, pero también que los acompañara en sus peregrinaciones diarias en el exterior, buscando un empleo o un departamento, en sus negocios, en las tiendas del gueto, en sus peleas conyugales, en los servicios sociales o la policía, así como en sus salidas con los homies colegas de las peligrosas ciudades vecinas. Como podemos inferir, Wakand se inclinó por el camino de la etnografía urbana, asistiendo a barrios para poder apreciar la realidad de los boxeadores. La experiencia de este investigador, plasmada en el relato que acabamos de escuchar, pone en evidencia muchos de los aspectos teóricos de la etnografía que mencionamos con anterioridad. En primer lugar, su investigación se centró en el estudio de un grupo de personas que compartían un estilo de vida, los boxeadores. Este emic claramente poseía una voz que rescataba y transmitía lo que significaba para él su propia realidad, mientras que la voz del etic paulatinamente iba interpretando la realidad del emic para proponer, luego de un análisis, la forma de comprender la realidad del estudiado. Claramente, en su trabajo de campo, el ETIC se encontraba internalizado en el ambiente del EMIC, recibiendo las características más relevantes que lo ayudarían luego a levantar una conclusión. En el proceso, para llevar a cabo su investigación, el etnógrafo debió seguir los diferentes pasos del ciclo de la investigación etnográfica. En el relato podemos apreciar detalladamente algunos de los pasos más representativos. Primero, Wakand debió negociar el acceso al campo de estudio, ganándose la confianza de la comunidad de boxeadores para llegar a entrenar determinadas veces por semana durante 3 años. También debió pasar por el proceso de ambientación e inmersión en el campo de estudio, es decir, naturalizarse y compenetrarse con el ambiente, que evidentemente no era el área donde mejor se desempeñaba por haber dedicado su vida a lo académico. Luego, cumplió con la localización de informantes clave, los cuales podían darle información más clara de lo que allí sucedía. En este caso, los lazos de confianza que creó lo ayudaron mucho con este punto. Por último, realizó una observación participante, al punto de que los socios del club lo aceptaran como uno más de ellos, incluso permitiendo que se involucrara en sus vidas cotidianas y personales. A continuación, escucharemos algunas reflexiones acerca de los pros y contras de la investigación etnográfica. Hola, quisiera hacerle algunas preguntas con respecto a la etnografía. Sí, claro. Ya, la primera es, ¿cuál cree usted que son las ventajas y desventajas que posee la etnografía como método de investigación cualitativa? Para mí una ventaja es que la etnografía, cuando obtiene éxito, es capaz de entregar información sobre la vida social de manera más completa que la mayoría de los métodos de investigación restantes. La segunda es, ¿a qué factor cree que se debe esto? Una vez que sabemos cómo se ven las cosas desde dentro de un determinado grupo, es altamente probable que alcancemos una comprensión más profunda de por qué los individuos o grupos actúan e interactúan de manera determinada. Otra ventaja que se desprende de esto es que de la etnografía podemos acceder a la comprensión y aprendizaje sobre los procesos sociales que se esconden detrás de lo que estamos estudiando. Al ser un tipo de investigación cualitativa, la etnografía deja de lado las estadísticas para confiarse en las interpretaciones subjetivas de los fenómenos para darles una explicación. Ya, y la última es, ¿usted cree que posee alguna limitación? Para mí una limitación es que, bueno, casi toda etnografía depende de la capacidad del investigador para
para ganarse la confianza de los individuos que desea estudiar. Si no existe esta relación entre ETIC y EMIC, es muy improbable que la investigación pueda llegar a puerto. Sin embargo, también puede ocurrir la situación contraria, es decir, puede haber que el investigador se siente tan identificado con la realidad que está estudiando que en el proceso de transculturación que experimenta al insertarse en este se pierde el sentido de la investigación y distorsione la realidad. Eso sería. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Puedo hacerle algunas consultas con respecto a la etnografía? Sí. La primera es, ¿cuál cree usted que son las ventajas y desventajas que posee la etnografía como método de investigación cualitativa? En mi opinión, una de las grandes desventajas que posee la etnografía es que solo se puede estudiar grupos relativamente pequeños por tratarse de un método de investigación cualitativa, donde se considera que los datos estadísticos corren el riesgo de sobresimplificar el problema y por ende no responde a la conexión sistemática y dinámica que posee una determinada realidad. Ya, como segunda pregunta, ¿cree usted que existen más desventajas o a lo mejor algún rasgo positivo? Yo creo que el gran punto positivo de la etnografía es la flexibilidad y apertura que se proporciona al investigador, porque le permite adaptarse a nuevas e inesperadas circunstancias que van apareciendo a medida que avanza la investigación, y además le permite aprovechar la oportunidad que pudiera surgir durante el estudio. Ok, entonces con eso estaríamos. Muchas gracias. Gracias. A modo de resumen general, tenemos que la etnografía posee un origen etimológico griego y se define como la descripción del estilo de vida de un grupo de personas. También posee participantes, que son el ETIC, el sujeto investigador, y el EMIC, el sujeto investigado. El EMIC puede ser una gran variedad de entes y posee una voz, al igual que el ETIC, las cuales juntas conforman una realidad. También posee métodos para realizar investigación, un ciclo de investigación y procesos para el trabajo de campo.